Doctor, gracias por recibirme de nuevo. Sé que mis visitas se han vuelto recurrentes. No es que no valore su tiempo, es solo que esto no me deja en paz. Cada noche es una batalla. Y cada vez que creo haberla ganado, la siguiente es peor. Lo que le voy a contar esta vez supera todo lo anterior. No sé si es el cansancio, el estrés o si realmente hay algo más, pero necesito que me escuche, que intente entender. No busco una explicación sobrenatural, lo juro, pero tampoco encuentro una lógica en lo que me sucede. Todo empezó, o al menos el episodio más vívido y perturbador, hace unas noches, aquí en Valencia. Era un miércoles, o quizás ya la madrugada del jueves. No estoy seguro de la fecha exacta. Los días se mezclan cuando uno no duerme bien. Había tenido una jornada larga en el trabajo, nada extraordinario, solo la rutina de siempre. Llego a casa, preparo algo rápido para cenar, reviso un par de correos y me siento en el sofá a ver alguna tontería en la televisión. Mi apartamento, como ya sabe, no es muy grande. Es un segundo piso en un edificio antiguo del barrio de Ruzafa, con techos altos y ventanas que dan a una calle relativamente tranquila. Por las noches el silencio es casi absoluto, roto solo por el murmullo lejano de algún coche, o, si tengo mala suerte, el ladrido de un perro. Esa noche el silencio era denso, casi opresivo. Me fui a la cama alrededor de la medianoche como de costumbre. No había bebido alcohol, ni tomado nada que pudiera alterar mi sueño. Solo estaba cansado, con esa fatiga que se acumula en los huesos después de una semana de trabajo. Me acosté boca arriba, una posición que intento evitar porque he notado que es cuando soy más propenso a estas experiencias, pero a veces simplemente no puedo evitarlo. La cama es cómoda, el colchón firme y las sábanas de algodón son frescas. Cerré los ojos, sintiendo el peso de los párpados, y me dejé llevar por el sopor. Recuerdo haber pensado en lo agradable que sería dormir sin interrupciones, sin esa sensación de alerta constante que me acompaña últimamente. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 1 o 2 horas. Lo siguiente que recuerdo es una especie de despertar, pero no un despertar normal. Era como si mi mente emergiera de un pozo profundo, pero mi cuerpo se negara a seguirla. Al principio fue solo una sensación de pesadez. Mis extremidades se sentían como plomo, ancladas al colchón. Intenté mover un dedo, luego la mano, el brazo, nada. Era como si estuviera atrapado dentro de mi propia piel, un prisionero en mi propio cuerpo. La respiración se volvió superficial, una lucha silenciosa por inhalar y exhalar, como si un peso invisible se hubiera posado sobre mi pecho. No era una presión física dolorosa, sino una opresión que me impedía tomar una bocanada de aire completa, llenando mis pulmones. Era una sensación de asfixia lenta, controlada, pero implacable. El pánico comenzó a burbujear en mi interior. No era un miedo explosivo, sino una ansiedad creciente, un escalofrío que recorría mi espina dorsal. Abrí los ojos, o al menos lo intenté. Mis párpados se sentían increíblemente pesados, como si estuvieran pegados. Con un esfuerzo monumental, logré entreabrirlos lo suficiente para percibir mi entorno. La habitación estaba sumida en una oscuridad casi total. Las persianas estaban bajadas por completo, y la única luz que se filtraba era una tenue penumbra rojiza que venía de la farola de la calle, colándose por los pequeños resquicios de la persiana y la cortina. Era una luz insuficiente para distinguir los detalles, pero lo bastante para percibir formas y siluetas. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tamborileo sordo contra mis costillas. Podía escucharlo, o al menos sentía su vibración en todo mi cuerpo. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi garganta estaba sellada. Solo un gemido ahogado, un susurro inaudible escapó de mis labios. Mis mandíbulas estaban tensas, mis dientes apretados. La desesperación se apoderó de mí. Estaba completamente consciente, completamente atrapado y completamente aterrorizado. Y entonces la vi. Al principio fue solo una sombra en la periferia de mi visión, una mancha más oscura en la oscuridad ya existente. Estaba de pie, junto a la puerta de mi habitación, que había dejado entreabierta. Era una figura alta, esbelta, con una silueta que me resultaba inquietantemente familiar. Mi mente, en su estado de pánico y confusión, intentó procesar la imagen. ¿Quién podía estar ahí? Estaba solo en el apartamento. La puerta de entrada siempre está con doble llave. No había nadie más. La figura comenzó a moverse. Lentamente, con una cadencia casi etérea, se deslizó desde la puerta hacia el lado de mi cama. No había sonido de pasos, ni el crujido de la madera del suelo. Solo un movimiento fluido, como si se deslizara sobre el aire. A medida que se acercaba, la tenue luz rojiza de la calle parecía perfilar sus contornos. Y fue entonces cuando mi corazón dio un vuelco aún más violento. Era ella. Era mi madre. No había duda. La altura, la forma de su cabello corto y rizado, incluso la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza, todo era idéntico. Llevaba lo que parecía ser una bata de casa, de un color oscuro que se fundía con la penumbra. Una oleada de alivio, extraña y breve, me invadió. ¿Mi madre? ¿Qué hacía aquí? ¿Había venido a verme? ¿Había pasado algo?
La confusión se mezclaba con el terror, pero el alivio duró solo un instante, porque la escena no tenía sentido. Mi madre vive a cientos de kilómetros, en otra ciudad. No podía estar aquí. No así. La figura se detuvo junto a mi cama, justo a mi lado izquierdo, donde mi mesita de noche suele estar. Se inclinó sobre mí. Su rostro, antes una silueta indistinguible, ahora estaba más cerca, más definido por la escasa luz, y lo que vi me heló la sangre. Su expresión. Doctor, nunca he visto algo así. Era una mueca de terror puro, de agonía. Sus ojos, aunque no podía ver el color, estaban muy abiertos, inyectados de una desesperación que trascendía cualquier dolor humano. Las cuencas de sus ojos parecían hundidas, sombras profundas bajo las cejas fruncidas. Sus labios estaban apretados, formando una línea fina y temblorosa, como si estuviera conteniendo un grito. Era el rostro de alguien que está presenciando el horror más absoluto, el sufrimiento más insoportable, y esa expresión estaba dirigida a mí. Se inclinó aún más, hasta que su rostro estuvo a pocos centímetros del mío. Podía sentir su aliento, frío y denso, sobre mi piel. No olía a nada, ni a perfume, ni a su olor característico. Era un aliento muerto, inerte. Mis ojos, que apenas podía mantener abiertos, estaban fijos en los suyos. Intenté parpadear, desviar la mirada, pero era imposible. Estaba atrapado en esa visión, en esa expresión de puro terror. Y entonces su rostro empezó a cambiar. No fue un cambio rápido, ni una transformación violenta. Fue lento, insidioso, como si la propia carne se estuviera derritiendo. Los contornos de su mandíbula se suavizaron, luego se distorsionaron. Sus pómulos se hundieron y la piel de sus mejillas pareció estirarse, volviéndose translúcida. Los ojos, antes llenos de terror, comenzaron a agrandarse, a vaciarse, hasta convertirse en dos pozos negros y sin fondo. Las arrugas de su frente se hicieron más profundas, grotescas como cicatrices. Su nariz se aplanó, casi desapareciendo, dejando solo dos orificios oscuros. Era como si su rostro se estuviera disolviendo, como una vela que se consume lentamente, deformándose bajo el calor. Pero no había calor, solo un frío intenso que emanaba de ella, calándome hasta los huesos. La piel de su frente se arrugó de una manera antinatural, como si estuviera hecha de papel viejo. Sus labios, que antes estaban apretados, ahora se abrieron lentamente, revelando no dientes, sino una cavidad oscura y vacía. No era una boca humana. Era un agujero. Intentó hablar. Pude ver el movimiento en su garganta, un esfuerzo silencioso. Su pecho se agitó ligeramente como si estuviera luchando por emitir un sonido. Sus labios deformes se movieron, formando palabras que nunca llegaron a mis oídos. Solo un susurro inaudible, un murmullo que se perdía en el silencio de la habitación. Pero yo sabía lo que intentaba decir. Lo sentía en lo más profundo de mi ser. Eran palabras de advertencia, de desesperación. Palabras que me pedían que huyera, que me protegiera. Mi propio cuerpo era un infierno de sensaciones. El corazón me latía con una fuerza brutal, golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Mis músculos estaban tensos hasta el límite, doloridos por el esfuerzo inútil de moverme. Sentía un sudor frío en la frente, y mi cabello se pegaba a mi piel. La boca estaba seca, pastosa, y la lengua se sentía hinchada, incapaz de moverse. La presión en mi pecho era insoportable, como si un bloque de hormigón estuviera aplastándome. La figura seguía ahí, inclinada sobre mí, su rostro en constante y horrible transformación. Las facciones se volvían más y más irreconocibles, fundiéndose en una masa informe de piel estirada y ya no era mi madre. Era algo más allá, algo que había tomado su forma para acercarse, para infundir un terror que iba más allá de lo físico. Sus ojos, esos pozos negros, me miraban con una intensidad que me traspasaba el alma. No había malicia en ellos, no directamente. Había una profunda tristeza, una desesperación cósmica, como si estuviera atrapada en el mismo infierno que yo. El tiempo se detuvo. No sé cuánto duró ese momento. Podrían haber sido segundos, podrían haber sido horas. Cada instante era una eternidad de horror. Mi mente gritaba, suplicaba, imploraba que terminara. Quería cerrar los ojos, quería desaparecer, quería que esa cosa se fuera, pero no podía hacer nada. Estaba a su merced, completamente vulnerable. La figura se acercó un poco más, y pude sentir su aliento frío de nuevo. Esta vez era más intenso, casi helado. Y entonces un sonido, no de ella sino en mi cabeza, un zumbido agudo como un enjambre de abejas que comenzó a crecer en intensidad. Era un sonido que me perforaba los tímpanos, que vibraba en mis huesos, y con el zumbido una sensación de vacío, de succión, como si algo estuviera intentando arrancar mi alma de mi cuerpo. El rostro, ahora irreconocible, se acercó tanto que sentí el roce de su piel fría contra la mía. No era la piel suave y cálida de mi madre, era áspera, seca, como papel de lija. Y en ese momento, justo cuando el zumbido alcanzó su punto máximo y sentí que mi ser se desprendía, todo se detuvo. Fue abrupto, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El zumbido cesó. La figura desapareció.
La pesadez de mi cuerpo se desvaneció de golpe. Me incorporé en la cama con un jadeo ahogado, el corazón desbocado, la respiración entrecortada. Mis músculos dolían como si hubiera corrido una maratón. Mis ojos se abrieron de par en par, escaneando la habitación. La oscuridad seguía ahí, pero ahora era solo la oscuridad de mi habitación, a las 4 de la mañana. No había figura, no había rostro deforme. La puerta estaba entreabierta, como la había dejado. La luz rojiza de la calle seguía filtrándose por la persiana. Me senté en la cama, temblando incontrolablemente. Mi pijama estaba empapado en sudor frío. Me llevé una mano al pecho, intentando calmar el latido frenético de mi corazón. Tardé varios minutos en recuperar una respiración más o menos normal. Mis ojos seguían fijos en el lugar donde había estado la figura, esperando que reapareciera, que volviera a materializarse de la oscuridad. Pero no lo hizo. Me levanté de la cama, con las piernas temblorosas. Fui al interruptor y encendí la luz. La habitación se inundó de una luz amarilla y cálida, y la oscuridad huyó a los rincones. Revisé cada rincón, cada sombra. Miré debajo de la cama, dentro del armario. Abrí la puerta de la habitación y miré al pasillo, luego a la cocina, al salón. Todo estaba en silencio, en orden, vacío. Me acerqué al espejo del baño. Mi reflejo era un desastre. Ojos inyectados en sangre, ojeras profundas, el cabello revuelto y pegado a la frente. Mi piel estaba pálida, casi cetrina. Me toqué la cara, como si quisiera asegurarme de que seguía siendo yo, de que no me había deformado de alguna manera. Me quedé despierto el resto de la noche. No pude volver a dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía ese rostro, esa expresión de terror, esa lenta y horrible disfiguración, y el intento de hablar, ese mensaje silencioso que no pude descifrar. Desde entonces, doctor, no he podido conciliar el sueño sin esa imagen en mi mente. Me pregunto qué significaba. ¿Era una advertencia? ¿De qué? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué esa agonía en su rostro? No era un sueño, lo sé. Estaba consciente, completamente despierto, pero atrapado. Es como si mi mente hubiera sido el escenario de una obra de teatro macabra, y yo el único espectador, obligado a ver. He intentado racionalizarlo. Estrés, fatiga, la parálisis del sueño que usted me ha explicado. Pero nunca antes había sido tan vívido, tan personal, tan íntimo. Ver a mi propia madre, o lo que parecía ser ella, en ese estado de horror, intentando comunicarse conmigo, no puedo sacármelo de la cabeza. Y lo que más me perturba, doctor, es la sensación que me dejó. No solo el miedo, que es inmenso, sino una especie de inquietud profunda, como si algo se hubiera roto dentro de mí, como si una puerta se hubiera abierto y ahora no pudiera cerrar. Siento que esa cosa, esa entidad que tomó la forma de mi madre, no se ha ido. Siento que sigue ahí, en algún lugar, observando, esperando. No sé qué hacer. Tengo miedo de volver a dormir. Tengo miedo de lo que pueda ver la próxima vez, o de lo que pueda intentar decirme, o de lo que pueda intentar hacer. Porque esa expresión, doctor, esa expresión de terror puro, no era solo por lo que ella veía. Creo que era también por lo que me iba a pasar a mí. Y eso es lo que me aterra de verdad. No sé qué es lo que me espera.